Ezequiel capítulo 46. Así dice el Señor Omnipotente: la puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los días laborales, pero se abrirá los sábados y los días de luna nueva. El príncipe entrará por el vestíbulo de la puerta y se detendrá junto a uno de los postes de la puerta. Entonces los sacerdotes ofrecerán sus holocaustos y sus sacrificios de comunión. El príncipe adorará junto al umbral de la puerta y luego saldrá. La puerta, sin embargo, no se cerrará hasta el atardecer. Los sábados y los días de luna nueva, el pueblo de esta tierra adorará en presencia del Señor, frente a la misma puerta. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor el día sábado será de 6 corderos y un carnero, todos ellos sin defecto alguno. La ofrenda de cereales será de 1 efa por carnero y por los corderos. Lo que pueda darse por cada efa deberá ofrecer un hin de aceite. En el día de luna nueva deberá ofrecer un ternero, 6 corderos y un carnero, todos ellos sin defecto alguno. Por el ternero ofrecerá una ofrenda de cereales de 1 efa, y lo mismo por el carnero. Por los corderos, la ofrenda de cereales será según lo que pueda darse, y por cada efa deberá ofrecer un hin de aceite. Cuando el príncipe entre, lo hará por el vestíbulo de la puerta y saldrá por el mismo lugar. Pero cuando el pueblo se presente delante del Señor durante las fiestas señaladas, el que entrare para adorar por la puerta del norte, saldrá por la puerta del sur. Asimismo, el que entre por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. Nadie saldrá por la misma puerta por la que entró, sino que siempre saldrá por la de enfrente. Y cuando entren y cuando salgan, el príncipe deberá estar entre ellos. En los festivales y en las fiestas señaladas, la ofrenda de cereales será de 1 efa por cada ternero y lo mismo por cada carnero. Por los corderos será según lo que pueda darse, y por cada efa deberá ofrecerse un hin de aceite. Cuando el príncipe presente una ofrenda voluntaria al Señor, ya sea un holocausto o un sacrificio de comunión, se le abrirá la puerta oriental y ofrecerá su holocausto o su sacrificio de comunión de la misma manera que lo hace el día sábado. Luego saldrá y tras él cerrarán la puerta. Todas las mañanas ofrecerás en holocausto al Señor un cordero de 1 año sin defecto. De la misma manera ofrecerás cada mañana una ofrenda de cereales. Será de 1/6 parte de 1 efa con 1/3 parte de un hin de aceite para humedecer la harina. Esta será una ofrenda al Señor, pero se presentará siempre por ordenanza perpetua. Por lo tanto, cada mañana se ofrecerán como holocausto perpetuo el cordero, la ofrenda de cereales y la ofrenda de aceite. Así dice el Señor Omnipotente: si el príncipe le regala a alguno de sus hijos parte de su herencia, ese regalo le pertenecerá a sus descendientes, pues es su herencia. Pero si le regala parte de su herencia a alguno de sus siervos, esta solo le pertenecerá al siervo hasta el año del jubileo, después de lo cual el siervo la devolverá al príncipe. La herencia del príncipe es patrimonio de sus descendientes. El príncipe no se apoderará de la herencia del pueblo, ni lo privará de lo que le pertenece. A sus hijos les dará solamente lo que sea parte de su propiedad personal. Así en mi pueblo nadie quedará despojado de su propiedad. Luego el hombre me llevó a la entrada que está al lado de la puerta, a las habitaciones que dan al norte y que estaban consagradas para los sacerdotes. Desde allí me mostró un espacio en el fondo, al lado oeste, y me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes servirán la carne de los animales ofrecidos en sacrificio por la culpa por el pecado. También aquí se cocerán las ofrendas de cereales. Esto es para que no tengan que sacarlas al atrio exterior, pues el pueblo podría entrar en contacto con los objetos sagrados. Entonces me llevó al atrio exterior y me hizo pasar por los 4 ángulos del atrio. Vi que en cada ángulo había un pequeño atrio. En los 4 ángulos del atrio había atrios cercados, todos del mismo tamaño, de 20 metros de largo por 15 de ancho. Alrededor de los 4 atrios había un muro, y en todo el derredor de la parte baja del muro habían unos fogones. Entonces me dijo: estas son las cocinas donde los servidores del templo hervirán los animales para los sacrificios del pueblo. Ezequiel capítulo 47.
El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar. Luego, el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros por la corriente que se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo podía cruzar a nado. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabat y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en este mar, las aguas se vuelven dulces, pero donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde En-Gadi hasta En-Eglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo, pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que se los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Así dice el Señor Omnipotente: estos son los límites del país que se repartirán como herencia a las 12 tribus de Israel. Tomando en cuenta que a José le tocará una doble porción, a los antepasados de ustedes le juré darles este país como herencia. Ahora cada uno de ustedes recibirá una parte igual, porque este país es su herencia. Por el lado norte, comenzando desde el mar Mediterráneo y pasando por la ciudad de El-Tlón hasta la entrada de Sebdat, los límites del país serán Hamad, Berotá, Sibrayim, que está entre el territorio de Damasco y el de Hamad, y Hazar Aticom, que limita con Jaroam. Así, el límite norte se extenderá desde el mar Mediterráneo hasta Hazar Enán. Al norte quedarán los territorios de Hamad y Jauram. Por el oriente, la frontera entre la tierra de Israel y Jauram, Damasco y Galaad, serán el río Jordán hasta la ciudad de Tamar, que está junto al Mar Muerto. Este será el lado oriental. Por el sur, la frontera irá desde Tamar hasta el oasis de Meribá, Cades, en dirección del torrente de Egipto hasta el mar Mediterráneo. Este será el límite del sur. Por el occidente, la frontera será el mar Mediterráneo, desde el límite sur hasta la costa que está a la altura de Lebo Hamad. Este será el límite occidental. Ustedes deberán repartirse esta tierra entre las 12 tribus de Israel. La sortearán como herencia entre ustedes y entre los extranjeros que habiten entre ustedes y que entre ustedes hayan tenido, a los cuales deberán considerar israelitas por nacimiento. Por tanto, estos extranjeros recibirán una herencia con ustedes entre las tribus de Israel, y en la tribu donde esté residido el extranjero, allí le darán una herencia, lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel capítulo 48. Estos son los nombres de las tribus, partiendo desde la frontera norte y comenzando con la tribu de Dan, de este a oeste y desde el Mediterráneo, pasando por Etlón hasta Lebot Hamad y Hazar Enán, que es la parte del sur de Damasco y Hamad. Debajo de Dan, de este a oeste, está la porción del territorio de Aser. Debajo de Aser, de este a oeste, está la porción del territorio de Neftalí. Debajo de Neftalí, de este a oeste, está la porción del territorio de Manasés. Debajo de Manasés, de este a oeste, está la porción del territorio de Efraín. Debajo de Efraín, de este a oeste, está la porción del territorio de Rubén.
Debajo de Rubén, de este a oeste, está la porción del territorio de Judá. Debajo de Judá, de este a oeste, está la porción del territorio que reservarás. Será de 12.500 metros de ancho, y de este a oeste su longitud será la misma que la de los otros territorios. En medio de esta porción estará el santuario. La parcela que ustedes deben reservar para el Señor tendrá 12.500 metros de largo por 10.500 metros de ancho. Dentro de esta parcela sagrada, a los sacerdotes les corresponderá una sección exclusiva que medirá 12.500 metros por el norte y 5.000 metros por el sur. En medio de ella se levantará el santuario del Señor. Esta sección estará destinada a los sacerdotes consagrados, descendientes de Sadok, que cuando se descarrió el pueblo de Israel se encargaron de mi servicio y no se descarriaron como los levitas. Por eso a los sacerdotes les corresponderá una sección santísima de la parcela consagrada al Señor, junto al territorio de los levitas. También los levitas tendrán una parcela de 12.500 metros de largo por 5.500 de ancho a lo largo del territorio de los sacerdotes. En total, la parcela reservada tendrá 12.500 metros de largo por 10.000 metros de ancho. Como parcela escogida del país, no se podrá vender, permutar ni expropiar ninguna parte de ella, pues está consagrada al Señor. La sección restante de 12.500 metros de largo por 2.500 metros de ancho es terreno profano. Se dedicará al uso común de la ciudad, para la construcción de viviendas y para pastizales. La ciudad quedará en el centro y medirá 2.250 metros de largo por el lado norte y lo mismo por sus lados sur, este y oeste. Los pastizales de la ciudad medirán 125 metros de ancho alrededor de toda la ciudad. A los costados de la ciudad quedarán una sección junto a la parcela consagrada al Señor, que tendrá 5.000 metros de largo por la parte del este y otros tantos por el oeste. Todo lo que allí se produzca servirá de alimento para los trabajadores de la ciudad. La cultivarán los trabajadores de la ciudad sin importar a qué tribu pertenezcan. Toda la parcela consagrada, incluso lo que pertenece a la ciudad, formará un cuadrado de 12.500 metros por lado. El terreno que quede a ambos lados de la parcela consagrada le pertenece a la ciudad y será para el príncipe. A él le tocará una parcela de 12.500 metros por un lado este hasta la frontera oriental y 12.500 metros por el oeste hasta la frontera occidental. Todo esto quedará paralelo a las otras secciones. En el centro estará la parcela consagrada y el santuario del templo. Asimismo, la propiedad de los levitas y de la ciudad se ubicarán entre las fronteras de Judá y Benjamín, en medio de la parcela que le corresponde al príncipe. En cuanto a las demás tribus, a Benjamín le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Benjamín, a Simón le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Simón, a Isaacar le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Isaacar, a Zabulón le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Zabulón, a Gad le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Gad, partiendo de este a oeste, la frontera irá desde Tamar hasta el oasis de Meribat Caes y al arroyo de Egipto y hasta el mar Mediterráneo. Este es el territorio que ustedes repartirán por sorteo entre las tribus de Israel y que será su herencia. Así quedará distribuido el territorio, lo afirma el Señor Omnipotente. Estas son las salidas de la ciudad. Por el norte, la ciudad medirá 2.250 metros. Las puertas de la ciudad tendrán los nombres de las tribus de Israel. Al norte habrá 3 puertas, la de Rubén, la de Judá y la de Leví. Por el este, la ciudad medirá 2.250 metros y tendrá 3 puertas, la de José, la de Benjamín y la de Dan. Por el sur, la ciudad medirá 2.250 metros y tendrá 3 puertas, la de Simeón, la de Isaacar y la de Zabulón. Por el oeste, la ciudad medirá 2.250 metros y tendrá 3 puertas, la de Gad, la de Aser y la de Neftalí. El perímetro urbano será de 9.000 metros y desde aquel día el nombre de la ciudad será Aquí habita el Señor. Juan capítulo 12 versículos 12 al 19. Al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: ¿cómo pueden ver? Así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Lucas capítulo 19, versículos 29 al 40. Cuando se acercó a Betfagé y Betania junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho. Cuando estaban desatando al burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene, en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Tu Rey viene. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino hijo de asna. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del Rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Las multitudes que se habían congregado para verle en Betania le acompañaban ansiosas de presenciar su recepción. Mucha gente que iba en camino a la ciudad para observar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús, y toda la naturaleza parecía regocijarse. Los árboles estaban vestidos de verdor y sus flores comunicaban delicada fragancia al aire. Nueva vida y gozo animaban al pueblo. La esperanza del nuevo reino estaba resurgiendo. Como quería entrar cabalgando a Jerusalén, Jesús había enviado a 2 de sus discípulos para que le trajesen un asna y su pollino. Al tiempo de su nacimiento, el Salvador dependió de la hospitalidad de los extraños. El pesebre en el cual yaciera era un lugar de descanso prestado. Y ahora, aunque le pertenecían los millares de animales en los collados, dependía de la bondad de un extraño para conseguir un animal en el cual entrar en Jerusalén como su rey. Pero de nuevo, su divinidad se reveló. Aún en las detalladas indicaciones dadas a sus discípulos respecto a su diligencia, según lo predijo la súplica, el Señor los necesita, fue atendida de buena gana. Jesús escogió para su uso un pollino sobre el cual nunca se había sentado nadie. Con alegre entusiasmo, los discípulos extendieron sus vestidos sobre la bestia y sentaron encima a su maestro. En ocasiones anteriores, Jesús había viajado siempre a pie, y los discípulos se extrañaban al principio de que decidiese ahora ir cabalgando.
Pero la esperanza nació en sus corazones al pensar gozosos que estaba por entrar en la capital para proclamarse rey y hacer valer su autoridad real. Mientras cumplían su diligencia, comunicaron sus brillantes esperanzas a los amigos de Jesús. Y despertando hasta lo sumo la expectativa del pueblo, la excitación se extendió lejos y cerca. Cristo seguía la costumbre de los judíos en cuanto a una entrada real. El animal en el cual cabalgaba era el que montaban los reyes de Israel, y la profecía había predicho que así vendría el Mesías a su reino. No bien se hubo sentado sobre el pollino cuando una algazara de triunfo hendió el aire. La multitud le aclamó como Mesías, como su rey. Jesús aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera. Y los discípulos recibieron esto como una prueba de que se realizarían sus gozosas esperanzas y le verían establecerse en el trono. La mitad estaba convencida de que la hora de su emancipación estaba cerca. En su imaginación veía a los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén y a Israel convertido una vez más en nación independiente. Todos estaban felices y alborozados, competían unos con otros por rendirle homenaje. No podían exhibir pompa y esplendor exteriores, pero le tributaban la adoración de corazones felices. Eran incapaces de presentarle dones costosos, pero extendían sus mantos como alfombra en su camino y esparcían también en él ramas de oliva y palmas. No podían encabezar la procesión triunfal con estandartes reales, pero esparcían palmas, emblema natural de victoria, y las agitaban en alto con sonoras aclamaciones y hosanas. A medida que avanzaba, la multitud aumentaba continuamente con aquellos que habían oído de la venida de Jesús y se apresuraban a unirse a la procesión. Los espectadores se mezclaban continuamente con la muchedumbre y preguntaban: ¿quién es este? ¿Qué significa toda esta conmoción? Todos habían oído hablar de Jesús y esperaban que fuese a Jerusalén, pero sabían que había desalentado hasta entonces todo esfuerzo que se hiciera para entronizarlo, y se asombraban grandemente al saber que realmente era Él. Se maravillaban de que se hubiese producido este cambio en aquel que había declarado que su reino no era de este mundo. Esas voces son acalladas por un clamor de triunfo. Es muchas veces repetido por la ansiosa muchedumbre, es recogido por el pueblo a gran distancia y repercute en las colinas y los valles circunvecinos. Y ahora la procesión es engrosada por las muchedumbres de Jerusalén. De las multitudes reunidas para asistir a la Pascua, miles salen para dar la bienvenida a Jesús. Le saludan agitando palmas y prorrumpiendo en cantos sagrados. Los sacerdotes hacen sonar en el templo la trompeta para el servicio de la tarde, pero pocos responden a los gobernantes, y estos se dicen el uno al otro con alarma: «He aquí el mundo se va tras de él». Nunca antes en su vida terrenal había permitido Jesús una demostración semejante. Previó claramente el resultado: le llevaría a la cruz. Pero era su propósito presentarse públicamente de esta manera como el Redentor. Deseaba llamar la atención al sacrificio que había de coronar su misión en favor de un mundo caído. Mientras el pueblo estaba reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua, Él, el verdadero Cordero de Dios, representado por los sacrificios simbólicos, se puso aparte como una oblación. Iba a ser necesario que su iglesia en todos los siglos subsiguientes hiciese de su muerte por los pecados del mundo un asunto de profunda meditación y estudio. Cada hecho relacionado con ella debía comprobarse fuera de toda duda. Era necesario entonces que los ojos de todo el pueblo se dirigieran ahora a Él. Los sucesos precedentes a su gran sacrificio debían ser tales que llamasen la atención al sacrificio mismo. Después de una demostración como la que acompañó a su entrada triunfal en Jerusalén, todos los ojos seguirían su rápido avance hacia la escena final. Los sucesos relacionados con la cabalgata triunfal iban a ser el tema de cada lengua y pondrían a Jesús en todo pensamiento. Después de su crucifixión,
Muchos recordarían estos sucesos en relación con su proceso y muerte. Serían inducidos a escudriñar las profecías y se convencerían de que Jesús era el Mesías. Y en todos los países, los conversos a la fe se multiplicarían. En esta escena de triunfo de su vida terrenal, el Salvador pudiera haber aparecido escoltado por ángeles celestiales y anunciado por la trompeta de Dios, pero una demostración tal hubiera sido contraria al propósito de su misión, contraria a la ley que había gobernado su vida. Él permaneció fiel a la humilde suerte que había aceptado. Debía llevar la carga de la humanidad hasta el momento de dar su vida por la del mundo. Este día, que parecía a los discípulos el día culminante de su propia existencia, habría sido oscurecido con nubes muy tenebrosas si ellos hubiesen sabido que esta escena de regocijo no era sino un preludio de los sufrimientos y la muerte de su Señor. Aunque repetidas veces les había hablado de su seguro sacrificio, sin embargo, en el alegre triunfo presente, olvidaron sus tristes palabras y miraron adelante a su próspero reinado sobre el trono de David. Continuamente se unía más gente a la procesión y con pocas excepciones todos se contagiaban del entusiasmo de la hora. Para acrecentar las hosanas que repercutían de colina en colina y de valle en valle, el clamor subía continuamente: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas». Aunque antes había visto el mundo tal escena de triunfo, no se parecía en nada a la de los famosos conquistadores de la tierra. Ningún séquito de afligidos cautivos le caracterizaba como trofeo de valor real, pero alrededor del Salvador estaban los gloriosos trofeos de sus obras de amor por los pecadores. Los cautivos que él había rescatado del poder de Satanás alababan a Dios por su liberación. Los ciegos, a quienes habían restaurado la vista, abrían la marcha. Los mudos, cuya lengua él había desatado, voceaban los más sonoras alabanzas. Los cojos, a quienes había sanado, saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar palmas para hacerlas ondear delante del Salvador. Las viudas y los huérfanos ensalzaban el nombre de Jesús por sus misericordiosas obras para con ellos. Los leprosos, a quienes había limpiado, extendían a su paso sus inmaculados vestidos y le saludaban Rey de Gloria. Aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte estaban en la multitud. Lázaro, cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad, guiaba a la bestia en la cual cabalgaba el Salvador. Muchos fariseos eran testigos de la escena y, ardientes de envidia y malicia, procuraban cambiar la corriente del sentimiento popular. Con toda su autoridad trataron de imponer silencio al pueblo, pero sus exhortaciones y amenazas no hacían sino acrecentar el entusiasmo. Temían que esa multitud, por la fuerza del número, hiciera rey a Jesús. Como último recurso se abrieron paso a través del gentío hasta donde estaba el Salvador y se dirigieron a él con palabras de reprobación y amenazas. «Maestro, reprende a tus discípulos». Declararon que tan ruidosa demostración era contraria a la ley y que no sería permitida por las autoridades, pero fueron reducidos al silencio por la respuesta de Jesús. «Os digo que si estos callaren, las piedras clamarán». Tal escena de triunfo estaba determinada por Dios mismo. Había sido predicha por el profeta y el hombre era incapaz de desviar el propósito de Dios. Si los hombres no hubiesen cumplido el plan de Dios, Él habría dado voz a las piedras inanimadas y ellos habrían saludado a su Hijo con aclamaciones de alabanza. Cuando los fariseos, reducidos al silencio, se apartaron, miles de voces repitieron las palabras de Zacarías. «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino hijo de asna».
Cuando la procesión llegó a la cresta de la colina y estaba por descender a la ciudad, Jesús se detuvo y con él toda la multitud. Delante de él yacía Jerusalén en su gloria, bañada por la luz del sol poniente. El templo atraía todas las miradas. Al destacarse entre todo con majestuosa grandeza, parecía señalar hacia el cielo como si indicara al pueblo quién era el único Dios verdadero y viviente. El templo había sido durante mucho tiempo el orgullo y la gloria de la nación judía. Los romanos también se enorgullecían de su magnificencia. Un rey nombrado por los romanos había unido sus esfuerzos a los de los judíos para reedificarlo y embellecerlo, y el emperador de Roma lo había enriquecido con sus dones. Su solidez, riqueza y magnificencia lo habían convertido en una de las maravillas del mundo. Mientras el sol poniente teñía de oro los cielos, iluminaba gloriosa y esplendentemente los mármoles de blancura inmaculada de las paredes del templo y hacía fulgurar los dorados capiteles de sus columnas. Desde la colina en que andaban Jesús y sus seguidores, el templo ofrecía la apariencia de una maciza estructura de nieve con pináculos de oro. A la entrada había una vid de oro y plata, con hojas verdes y macizos racimos de uvas, ejecutada por los más hábiles artífices. Esta estructura representaba a Israel como una próspera vid. El oro, la plata y el verde vivo estaban combinados con raro gusto y exquisita hechura. Al enroscarse graciosamente alrededor de las blancas y refulgentes columnas, adheriéndose con brillantes arcillos a sus dorados ornamentos, capturaba el esplendor del sol poniente y refulgía como una gloria prestada por el cielo. Jesús contempla la escena y la vasta muchedumbre acalla sus gritos. Encantada por la repentina visión de belleza, todas las miradas se dirigen al Salvador, esperando ver en su rostro la admiración que sentía. Pero en vez de esto, observan una nube de tristeza. Se sorprenden y chasquean al ver sus ojos llenos de lágrimas y su cuerpo estremeciéndose de la cabeza a los pies como un árbol ante la tempestad, mientras sus temblorosos labios prorrumpen en gemidos de angustia como nacidos de las profundidades de un corazón quebrantado. ¿Qué cuadro ofrecía esto a los ángeles que observaban a su amado jefe angustiado hasta las lágrimas? ¿Qué cuadro era para la alegre multitud que con aclamaciones de triunfo y agitando palmas le escoltaban a la gloriosa ciudad donde esperaban con anhelo que iba a reinar? Jesús había llorado junto a la tumba de Lázaro, pero era con tristeza divina por la solidaridad con el dolor humano. Pero esta súbita tristeza era como una nota de lamentación en un gran coro triunfal. En medio de una escena de regocijo, cuando todos estaban rindiéndole homenaje, el rey de Israel lloraba. No silenciosas lágrimas de alegría, sino lágrimas acompañadas de gemido de irreprimible agonía. La multitud fue herida de repentina lobreguez. Sus aclamaciones fueron acalladas. Muchos lloraban por simpatía con un pesar que no comprendían. Las lágrimas de Jesús no fueron derramadas porque presintiera su sufrimiento. Delante de él estaba el Getsemaní, donde pronto le envolvería el horror de una grande oscuridad. También estaba a la vista la puerta de las ovejas, por la cual habían sido llevados durante siglos los animales destinados a los sacrificios. Esta puerta pronto habría de abrirse para él, el gran Cordero de Dios, hacia cuyo sacrificio por los pecados del mundo había señalado todas aquellas ofrendas. Estaba cerca el Calvario, el lugar de su inminente agonía. Sin embargo, no era por causa de estas señales de su muerte cruel, por lo que el Redentor lloraba y gemía con espíritu angustiado. Su tristeza no era egoísta. El pensamiento de su propia agonía no intimaba a aquella alma noble y abnegada.
Era la visión de Jerusalén la que traspasaba el corazón de Jesús. Jerusalén que había rechazado al Hijo de Dios y desdeñado su amor, que rehusaba ser convencida por sus poderosos milagros y que estaba por quitarle la vida. Él vio lo que era ella bajo la culpabilidad de haber rechazado a su Redentor y lo que hubiera podido ser si hubiese aceptado a aquel que era el único que podía curar su herida. Había venido a salvarla. ¿Cómo podía abandonarla? Israel había sido un pueblo favorecido. Dios había hecho del templo su habitación. Era de hermosa perspectiva el gozo de toda la tierra. Allí estaba la crónica de más de 1000 años de custodia protectora y tierno amor de Cristo, como de un padre que soporta a su hijo único. En aquel templo, los profetas habían proferido sus solemnes admoniciones. Allí se habían mecido los incensarios encendidos, de los que el incienso, mezclado con las oraciones de los adoradores, había ascendido a Dios. Allí había fluido la sangre de los animales, símbolo de la sangre de Cristo. Allí Jehová había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Allí los sacerdotes habían oficiado y habían continuado la pompa de los símbolos y las ceremonias durante siglos. Pero todo esto debía terminar. Jesús levantó la mano que a menudo bendecía a los enfermos y dolientes, y extendiéndola hacia la ciudad condenada, con palabras entrecortadas de pena exclamó: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz». Aquí el Salvador se detuvo y no expresó lo que hubiera podido ser la condición de Jerusalén si hubiese aceptado la ayuda que Dios deseaba darle, el don de su amado Hijo. Si Jerusalén hubiese conocido lo que era su privilegio conocer y hecho caso de la luz que el cielo le había enviado, podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad, como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por su Dios. No habría habido soldados armados a sus puertas, ni banderas romanas flameando en sus muros. El glorioso destino que podría haber alcanzado a Jerusalén si hubiera aceptado a su Redentor se presentó ante el Hijo de Dios. Vio que hubiera podido ser sanada por él de su grave enfermedad, librada de su servidumbre y establecida como poderosa metrópolis de la tierra. La paloma de la paz hubiera salido de sus muros rumbo a todas las naciones, hubiera sido la gloriosa diadema del mundo. Pero el brillante cuadro de lo que Jerusalén podría haber sido se desvanece a la vista del Salvador. Él se da cuenta de que ahora está ella bajo el yugo romano, soportando el ceño de Dios, condenada a su juicio retributivo. Reanuda el hilo interrumpido de su lamentación. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo vino a salvar a Jerusalén con sus hijos, pero el orgullo, la hipocresía, la malicia y el celo farisaico le habían impedido cumplir su propósito. Jesús conocía la terrible retribución que caería sobre la ciudad condenada. Vio a Jerusalén cercada de ejércitos, a sus sitiados habitantes arrastrados de hambre y la muerte, a las madres alimentándose con los cuerpos muertos de sus propios hijos y a los padres e hijos arrebatándose unos a otros el último bocado. Vio los afectos naturales destruidos por las angustias desgarradoras del hambre. Vio que la testarudez de los judíos, evidencia por el rechazamiento de la salvación que él les ofrecía, los induciría también a rehusar someterse a los ejércitos invasores. Contempló el Calvario sobre el cual él había de ser levantado, cuajado de cruces como un bosque de árboles. Vio a sus desventurados habitantes sufriendo torturas sobre el potro y crucificados, los hermosos palacios destruidos, el templo en ruinas y de sus macizas murallas ni una piedra sobre otra.
Mientras la ciudad era arada como un campo, bien podía el Salvador llorar de agonía con esa espantosa escena a la vista. Jerusalén había sido la hija de su cuidado, y como un padre tierno se lamentaba sobre un hijo descarriado, así Jesús lloró sobre la ciudad amada. ¿Cómo puedo abandonarte? ¿Cómo puedo verte condenada a la destrucción? ¿Puedo permitirte colmar la copa de tu iniquidad? Un alma es de tanto valor que en comparación con ella los mundos se reducen a la insignificancia. Pero ahí estaba por perderse una nación entera. Cuando el sol ya en su ocaso desapareciese de la vista, el día de gracia de Jerusalén habría terminado. Mientras la procesión estaba detenida sobre la cresta del monte de los Olivos, no era todavía demasiado tarde para que Jerusalén se arrepintiese. El ángel de la misericordia estaba entonces plegando sus alas para descender por los escalones del trono de oro fino, de dar lugar a la injusticia y al juicio inminente. Pero el gran corazón de amor de Cristo todavía intercedía por Jerusalén, que había despreciado su misericordia y amonestaciones, y que estaba por empapar sus manos en su sangre. Si quisiera solamente arrepentirse, no era aún demasiado tarde. Mientras los últimos rayos del sol poniente se demoraban sobre el templo, las torres y cúpulas, ¿no la guiaría algún ángel bueno al amor del Salvador y conjuraría su sentencia? Hermosa e impía ciudad, que había apedreado a los profetas, que había rechazado al Hijo de Dios, que se sujetaba a ella misma por su impenitencia en grillos de servidumbre. Su día de misericordia casi había pasado. Sin embargo, el Espíritu de Dios hablaba otra vez a Jerusalén. Antes de pasar el día, recibe Cristo otro testimonio cuya voz se levanta en respuesta al llamamiento de un pasado profético. Si Jerusalén quiere oír el llamamiento, si quiere recibir al Salvador que está entrando por sus puertas, puede salvarse todavía. Los gobernantes de Jerusalén han recibido informes de que Jesús se aproxima a la ciudad con un gran concurso de gente, pero no dan la bienvenida al Hijo de Dios. Salen con temor a su encuentro, esperando dispersar la multitud. Cuando la procesión está por descender el monte de los Olivos, los gobernantes la interceptan, inquieren la causa del tumultuoso regocijo. Cuando preguntan ¿quién es este?, los discípulos, llenos de inspiración, contestaron en elocuentes acordes, repiten la profecía concerniente a Cristo. Adán se os dirá: esta es la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. Preguntadle a Abraham, quien os dirá: es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Jacob os dirá: es Shiloh, de la tribu de Judá. Isaías os dirá: Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Jeremías os dirá: el renuevo de David, Jehová, justicia nuestra. Daniel os dirá: es el Mesías. Oseas os dirá: es Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová es su memorial. Juan el Bautista os dirá: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El gran Jehová ha proclamado desde su trono: este es mi Hijo amado. Nosotros, sus discípulos, declaramos: este es Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo. Y el príncipe de los pobres de las tinieblas lo reconoce diciendo: sé quién eres, el Santo de Dios.